este debate sobre la comprensión integral del desarrollo del territorio desde sus dimensiones social, cultural, económica, política y ambiental. Hoy vamos a analizar cómo comunidades indígenas y afrodescendientes defienden sus territorios, cómo podemos avanzar hacia un desarrollo más equitativo. Contamos con 5 roles: expositor a favor de Franci, expositor en contra con compañera Sandra, experto con Esteban y mediador con mi compañera Lady, y en mi caso, que soy la moderadora. Arco con la primera pregunta. ¿De qué manera las problemáticas del territorio, como la del resguardo provincial, demuestran la necesidad de la participación ciudadana en las decisiones que afectan a las comunidades? Con la pregunta 2, ¿de qué manera las comunidades indígenas defienden sus territorios y cómo sus visiones difieren de los modelos esclavistas? Y la tercera pregunta, ¿qué papel juegan los medios y redes en la visibilización de conflictos territoriales en la movilización social? En este caso empieza mi compañera Franci. Le doy la palabra. Bueno, compañeros, las comunidades indígenas defienden sus territorios mediante la movilización, organización comunitaria y el fortalecimiento de las prácticas culturales. Por ello, el territorio no es un recurso económico, sino un espacio de vida, identidad y espiritualidad. Los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales cumplen un papel fundamental en la visibilización de los conflictos, ya que permiten denunciar la vulneración de derechos, difundir las luchas de las comunidades y generar procesos de movilización social y solidaridad, tanto a nivel local como internacional. Le doy la palabra a mi compañera Sandra. Ok. La participación amplia puede retrasar decisiones urgentes de desarrollo e inversión. No todas las comunidades cuentan con la preparación técnica para evaluar impactos ambientales o económicos complejos. La consulta previa, al volverse un requisito obligatorio, puede ser usada como obstáculo político para frenar proyectos estratégicos de estructura y energía. La excesiva fragmentación de intereses hace difícil llegar a consensos. Las visiones indígenas, aunque legítimas, a veces pueden ser incompatibles con las necesidades de crecimiento económico nacional. Los recursos naturales son patrimonio de la nación y su explotación beneficia a todo el país. Los medios pueden cegar la información priorizando narrativas de victimización y polarización. Las redes sociales son terreno fértil para la desinformación, exageración o manipulación política. Muy bien. Ahora le doy la palabra a mi compañero Esteban. Bueno, vamos a profundizar un poco más sobre la explicación del territorio, como lo mencionaba la compañera Franci, haciendo referencia a Palacios, García y Valencia. El territorio no solamente es un espacio físico, sino que es una construcción social y cultural que está ligada a la memoria de los pueblos, a la memoria y a la identidad colectiva. También hay que darse cuenta que los conflictos armados han generado procesos de desplazamiento forzado, colonización y extractivismo, en este caso, con la participación de las empresas. Estas dinámicas han vinculado a los territorios, pero al mismo tiempo ayudan a hacer procesos de resistencia comunitaria, como los cabildos indígenas, las protestas, las manifestaciones que se hacen para que se respete el territorio. La identidad cultural es un factor importante para la conexión, pues permite que las comunidades habiten un territorio, un espacio vital, que no solamente tenga aspectos económicos, sino que también son simbólicos, políticos y espirituales.
Pasando un poco más a las visiones indígenas y afrodescendientes sobre el territorio, nos hacen la pregunta, ¿pueden influir en sociedades más equitativas y sostenibles? Que es una pregunta que nos podemos hacer hoy en día. ¿Qué tanto nos puede aportar la visión indígena y afrodescendiente sobre nuestra sociedad? Y la respuesta que encontramos en las lecturas es que nos ofrecen una visión integral entre la naturaleza, la cultura y la vida. Esta, digamos que se diferencia mucho de la idea o de la concepción de mercado o extractivista que tienen las grandes empresas o o los grandes países. Desde el derecho internacional se reconoce que el territorio indígena es esencial no solo para la supervivencia cultural, sino también para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Hay un punto importante que lo podemos debatir ahorita entre todos, y es que los pueblos étnicos, tanto los indígenas como afros, defienden el buen vivir, que es el respeto a la naturaleza, y se cuestionan los modelos capitalistas y neoliberales que no ofrecen una alternativa de sostenibilidad. Entonces, esta propuesta es interesante para ver cómo históricamente las comunidades han dado un reconocimiento y han hecho una alternativa de vida totalmente diferente. Profundizando un poco más en qué aspectos son esenciales para la implementación de modelos del desarrollo territorial que respete la diversidad cultural y promueva la participación ciudadana, hay varios aspectos. Para las comunidades étnicas es importante que exista reconocimiento jurídico y político de los territorios ancestrales, ¿sí? La colectividad que se defienda la autonomía de los pueblos indígenas, también la adopción de un enfoque intercultural en el diseño de políticas públicas. Esto quiere decir la intervención de programas desde las comunidades en los programas del gobierno, que sean vinculadas, ¿no? Que no sean algo totalmente alejano. La implementación de mecanismos de participación real y vinculante, la protección de la diversidad biológica y cultural frente a las actividades extractivistas que lo menciona mucho la lectura, es como el gobierno o el Estado tiene que promover el respeto por la naturaleza y por el hábitat de las comunidades y una justicia social y reparación histórica. Muy bien, Esteban. Gracias por tu buen aporte. Ahora le damos el paso pues, a mi compañera Lady. Eh, Lady no se escucha. Ok, muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, muy buena intervención por parte de los dos. Hagamos ahora una breve pausa para recopilar un poco de información. Hemos abordado el contexto, el contraste entre la visión indígena, afrodescendiente y el contractivismo. Hemos concluido también que la clave es la recomendación o el reconocimiento holístico de los territorios. Ahora estamos listos para pasar a lo siguiente. Me parece interesante y considero que es importante que tomemos una posición en la cual podamos analizar de forma detallada de acuerdo a lo que hemos podido ver. Bajo estos preceptos, debo decir que el territorio como campo de diálogo y diversidad se centra en la imperatividad necesaria de reconocer la visión holística del territorio y de integrar la diversidad de perspectivas para un desarrollo sostenible y equitativo. Eso es lo que podemos ir recogiendo de acuerdo a lo que hemos escuchado por parte de los interventores, y considero que bajo el reconocimiento de la visión étnica y cultural, el territorio no es solo un recurso económico, por lo que ellos pueden mencionar, sino como un espacio vital y ancestral profundamente ligado a la libertad o a la identidad cultural de la comunidad indígena y afrodescendiente. Eso podemos decir hasta el momento, entonces damos continuidad con el proceso. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por sus aportes. En base a eso, la desterritorialización de poblaciones afrocolombianas e indígenas en Chocó, 2016 al 2023,
dice que pese a los acuerdos de paz de 2016, muchas comunidades afrocolombianas e indígenas han enfrentado desplazamientos y pérdidas de identidad. El territorio no es solo tierra, sino un espacio social, histórico, económico y cultural. Entonces vemos que la participación ciudadana es indispensable, pero enfrenta desafíos estructurales. Eh, ya vamos a seguir con las siguientes preguntas. Y es, considerando la explicación de territorio étnico ancestral que hacen Palacios G. García y Valencia W23, ¿cómo influyen los conflictos y la identidad cultural en la defensa del territorio? Esta es la pregunta número 4, sigue la pregunta número 5. ¿Cómo las visiones indígenas y afrodescendientes en torno al territorio pueden influir en el desarrollo de sociedades más equitativas y sostenibles? Y la pregunta número 6, ¿qué aspectos son esenciales para que en los modelos de desarrollo territorial se respeten la diversidad cultural y se promueva la participación ciudadana? Comenzamos nuevamente con mi compañera Franci. Hola, Compañera, vamos en la pregunta 7 y 8, porque esas son las preguntas que yo contesté. ¿Listo? Entonces, para que abramos el debate con la 7 y la octava. No sé si de pronto la compañera está teniendo dificultades, pero pues es necesario aportar algo mientras que ella logra organizar sus ideas. Y veo que de una u otra manera todos han tenido una conexión compañeros, bastante importante frente al tema. con las preguntas de el trabajo colectivo, el pensamiento crítico, la comunicación asertiva y el uso responsable de medios y redes para defender el territorio. O sea, que tenemos que tener unos medios para poder, o sea, defender nuestro territorio, ya sea con actas o con un el cabildo tiene para Y lo que dice la compañera es, digamos, retomando un poco lo que se hacía en la exposición, y es eh, cómo se hace la defensa o cómo influyen los conflictos en los procesos de identidad cultural. Lo mencionaba ahorita, que a veces generan desplazamiento, pero también eso genera procesos de resistencia que unen a las personas, ¿sí? Unen a las comunidades, para lograr, pues, luchar por el territorio. Entonces, si les parece, para que avancemos, pasemos a la pregunta 7 y 8, que es: ¿qué competencias ciudadanas son necesarias para participar de manera efectiva en la defensa del territorio? ¿Cómo podemos fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten a nuestros territorios? Bueno, en cuanto a la pregunta, voy a hacer pues el aporte. Pienso que habilidades de liderazgo, diálogo, análisis crítico, organización comunitaria y comunicación efectiva son fundamentales para esto. Mediante educación en derechos, creación de espacios de deliberación, redes comunitarias, articulación con organismos internacionales y locales. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera. Ya Sandra participó, a mi compañera Sandra. Eh, para aportar en la pregunta 7 y 8, pues no todas las comunidades tienen la posibilidad real de desarrollar esas competencias, lo que genera desigualdades internas. Se corre el riesgo de que las competencias sean usadas por minorías y activistas que no representan a la mayoría. La formación en derechos y manejo de medios pueden ser instrumentalizadas con fines políticos
la defensa territorial puede convertirse en un freno sistemático al desarrollo económico regional. El exceso de participación puede llevar a parálisis decisoria, demasiados actores, pocos acuerdos. Crear observatorios, comités y protocolos, que sería como una de las decisiones que se debe tener en cuenta, y pues recursos que podrían destinarse a necesidades más urgentes. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Ahora puedes intervenir, Lady. Bueno, claro que sí. Bueno, y para eso pues pido un momento porque sí veo que hay como un contraste de una u otra manera, sí, aunque se nota un poco diferente, considero que nuestros expositores tienen una conexión frente al tema, pero pues a eso se me viene una pregunta, ¿sí? Y pues por ende un contraste de lo que ellos dicen. ¿Cómo se traduce esa protección legal del territorio indígena y de todo esto que estamos hablando? Si bien podemos ver e identificar que hay muchos factores que desligan o que hacen que esta posición muchas veces no sea positiva como lo que manifiesta la compañera Sandra. Sin embargo, podemos ver que con todo lo que se ha dicho, vamos mirando que bajo esta conclusión y síntesis en contexto, podemos decir, según lo que ellos mencionan, que el desarrollo territorial genuinamente sostiene y que es sostenible, eso es visible y se logra un equilibrio entre la economía, el ambiente y el respeto a la autonomía étnica y cultural. También hablamos de la intervención a manera de conclusión, tratando de enfocar lo que ellos manifiestan con referencia a la pregunta 7 y 8, que dice que las competencias ciudadanas son necesarias para participar de manera activa en la defensa del territorio. Cabe resaltar que no siempre se presenta de una manera positiva. A veces hay pros y contras, pero al final se llega a una misma conclusión. Entonces podemos decir que la transformación de consensos alcanzados aquí en acción concretan que las garantías de dignidad y la permanencia de todas estas comunidades son garantes por su propio medio. Doy para que puedan continuar con el proceso. Bueno, yo hago un aporte en lo que estamos hablando. Internamente, digamos que las comunidades tienen un proceso de fortalecer estas competencias ciudadanas porque promueven el diálogo en las escuelas, digamos, hacen la formación para fortalecer las guardias, las mingas comunitarias. Dentro de las mismas comunidades desarrollan proyectos económicos y culturales que son propios. Entonces, esos proyectos muchas veces tienen que ser conectados con por ejemplo, la educación indígena se conecta con la educación a nivel nacional, tiene, digamos, una participación allí. Entonces, dentro de las comunidades hay procesos para fortalecer esa participación ciudadana. Fuera de las comunidades, pues digamos que se pide un espacio mucho más grande en las decisiones del Estado, en las decisiones territoriales, en las decisiones, por ejemplo, a quién se le da la tierra, cómo se le da, qué empresas van a venir, digamos, a intervenir en los territorios, porque eso es del día a día, digamos, de lo que vivimos de pronto en Colombia. ¿Alguien más quiere aportar a, a lo que dice el compañero Esteban? Bueno, compañera, hago una intervención breve tratando de organizar algunas ideas frente al tema de lo que se ha dicho mientras que se organizan las ideas. Veo que hay un punto de encuentro y que pues es necesario tanto la necesidad de defender el territorio ancestral como la presión económica nos lleva a la conclusión de que lo que tenemos es tomar decisiones, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones. Yo considero que frente al tema de los territorios, ¿sí?
mirando desde la perspectiva de lo que se dice que ya el territorio no se considera solamente un espacio geográfico, sino algo más allá, podríamos considerar que la participación ciudadana es el mecanismo para arbitrar esos intereses. Considero que puede ser un punto de partida o una pregunta de partida para que entremos a analizar un poco más allá del contexto. Muchas gracias, Lady. En conclusión, este debate nos permitió reconocer que el territorio es mucho más que tierra, es identidad, es cultura, es biodiversidad y vida. La participación ciudadana, la defensa de derechos y la articulación con medios y leyes internacionales son herramientas esenciales para un desarrollo más justo y sostenible. Agradecemos a los expositores, al experto, al mediador, así como a todos los que nos pueden ver. Con este damos por finalizado nuestro debate. Muchas gracias a todos.